La desvergüenza de Pedro Sánchez parece no tener límites. En el día en el que la noticia de la semana y del mes probablemente era el procesamiento de su hermano David Azagra por 2 delitos presuntos de prevaricación y tráfico de influencias, todo esto a las pocas horas iba a quedar en un segundo plano. Un apagón eléctrico que ha afectado a buena parte de la geografía española. La mayoría de españoles hemos tenido que agarrarnos los que podíamos a los viejos transistores y a unas simples pilas que ya teníamos olvidadas en un cajón. A partir de aquí, unas noticias que llegaban con cuentagotas y sobre todo unas informaciones a nivel oficial que han sido un auténtico despropósito. Casi 6 horas después, Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa y sin dejar entrar a los periodistas para que le hiciesen preguntas, daba un mitin político completamente repugnante. Repugnante porque nos recordaba a la Dana, repugnante porque sigue lanzando el mismo mensaje que lanzaba precisamente a los valencianos. Si necesitan ayuda, que lo pidan, e incluso se jactaba y dejaba una vez más en ridículo a Amazon diciendo que todos aquellos líderes de las comunidades autónomas que declarasen el estado de alarma o el nivel 3 iban a recibir la ayuda del Estado. Más allá de todo esto, ningún tipo de explicación, ningún tipo de indicio de qué es lo que está pasando, al contrario que sí que han hecho otros gobiernos que sí que tienen al parecer más estima a sus ciudadanos, como es el caso del país vecino Portugal. Ahí sí que han hablado y han culpado precisamente a España como el epicentro, han hablado de motivos muy pero que muy concretos. Mientras tanto, Pedro Sánchez, como digo, sigue escurriendo el bulto mientras la agencia EFE, eso sí, citando a fuentes gubernamentales, señala una posible avería como la causa de este tremendo caos que lógicamente ha paralizado todo un país. Locales cerrados, hospitales en situaciones bastante dramáticas. Personas, lamentablemente se habla de centenares encerradas en ascensores y un caos que ha asumido las principales ciudades españolas, pero también las localidades menos concentradas, las localidades de unos pocos vecinos que también lógicamente como cualquier otro han sufrido esta tremenda crisis. Eso sí, en los pueblos tienen mayores recursos y mayores habilidades para prescindir de según qué cosas, al contrario que lamentablemente sucede en esas grandes ciudades que nos hemos acostumbrado irremediablemente a la tecnología, una tecnología que ha afectado sin ir más lejos a los semáforos, atascos por doquier, pasos de cebra que se han convertido en un auténtico salto de fe, porque lógicamente cruzar en estas situaciones es algo verdaderamente complicado, y un presidente del gobierno que ni nos ha tranquilizado ni ha hecho absolutamente nada. Lo mismo ha sucedido con la presidenta de Red Eléctrica, por cierto, uno de los cargos públicos que más dinero ganan a costa de todos los españoles, más de medio millón de euros al año es lo que cobra esta señora, una señora que quizás os suene bastante porque fue ministra de Vivienda en el gobierno de Zapatero. Ya sabemos que la vivienda ha sido un tema bastante polémico, que seguramente no hizo demasiado las cosas bien allá por el 2008 cuando era nombrada por José Luis Rodríguez Zapatero, y tampoco estará a la altura de las circunstancias, ni mucho menos en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en este momento. Insisto, cuando todavía muchísimos españoles ni siquiera han podido encender su nevera y no saben qué es lo que va a suceder ni cuántas horas más se va a demorar todo este asunto. Eso sí, algunos periodistas valientes acuden precisamente a ese altavoz con el que cuentan, y este es el caso de Vicente Vallés, y señalan el despropósito de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que no da explicaciones, un Pedro Sánchez que incluso, insisto, hace política con un drama de estas características, un Pedro Sánchez que no asume sus errores porque el error de comunicación es tremendo y que todavía se permite el lujo de tener a los españoles sin luz y sin una explicación medianamente decente de por medio. Todo esto ha denunciado, insisto, Vicente Vallés en un espacio informativo de excepción, porque no ha comenzado como viene siendo habitual a las 9 de la noche, y en donde rodeado de expertos ha puesto los puntos sobre las íes, por mucho que estos vayan a molestar profundamente en el seno de Moncloa. Esto ocurría a partir de las 12:30 de la mañana, del mediodía, cuando hemos sufrido este apagón. Han pasado las horas y no se recibía ninguna información sobre qué es lo que había provocado este apagón. Tantas como hasta 6 horas para que compareciera el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Se esperaba que pudiera dar algún dato, alguna pista de qué es lo que ha ocurrido para que suframos el peor apagón de la historia de nuestro país. No ha sido así. Vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho el presidente del gobierno en esta comparecencia. Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia.
Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Esto es lo que ha dicho el presidente del Gobierno, parte de lo que ha dicho el presidente del Gobierno, una intervención de aproximadamente 8 o 9 minutos que ha tenido en el Palacio de la Moncloa a las 6 de la tarde. Ha sido la primera intervención de un miembro del Gobierno ante los españoles después del apagón. Habían pasado 6 horas desde que se produjo el apagón. También Portugal ha sufrido el apagón, igual que lo ha sufrido España, pero en Portugal la información por parte del Gobierno ha llegado mucho tiempo antes. Incluso la información sobre las posibles causas de este incidente eléctrico que estamos sufriendo todavía en buena parte del país. Ha dicho el presidente que todavía no hay información concluyente sobre las causas. Ya decimos, habían pasado 6 horas. Cuesta creer que Red Eléctrica no tenga al menos una idea aproximada de qué es lo que ha ocurrido. En cualquier caso, decimos, Portugal este mediodía hablaba de una vibración atmosférica inducida como una posible causa de lo que había ocurrido, hablando de que eso hubiera ocurrido en España, en algún lugar de España, no en Portugal, aunque Portugal ha resultado afectada por esa vibración atmosférica inducida, de la que hablaremos dentro de un momento con nuestro compañero Roberto Brasero, porque hemos intentado averiguar en qué consiste eso, para saber y podérselo explicar a ustedes. Esos son los datos que ha ofrecido el presidente del Gobierno después de que hubiera habido una crítica, al menos leve, pero una crítica en cualquier caso, del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. Llamamos a la responsabilidad y el Gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes. En una caída de la electricidad generalizada en nuestro país necesitamos tener información puntual. Esto es lo que ha dicho el líder de la oposición tiempo antes de que el presidente del Gobierno compareciera. Ha habido una visita del presidente del Gobierno a Red Eléctrica Española esta mañana, después de que se conociera que se había producido el apagón. Después ha habido reuniones del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa. Después de la primera reunión es cuando ha comparecido el presidente del Gobierno y anunciaba el propio Pedro Sánchez que después habría una nueva reunión en torno a las 7 de la tarde que debe estar produciéndose ahora o terminando de ese mismo Consejo para actualizar la información, cosa que de momento no se ha producido. Tenemos que informarles también de que el presidente del Gobierno ha convocado este mensaje que ha lanzado desde el Palacio de la Moncloa, sin que Moncloa haya permitido entrar a los periodistas, ni por supuesto, en ese caso, poder preguntar al presidente sobre lo que estaba ocurriendo. Ha sido simplemente un mensaje, pero sin realizar ninguna pregunta de que se pudiera hacer sobre lo que estaba ocurriendo. Ha sido un día, está siendo todavía un día frenético, con pocas explicaciones sobre las causas de lo que ha pasado.